En una época donde la fuerza y el coraje parecían ser territorio exclusivo de los hombres, surge una figura que lo desafía todo: los guerreros de Dahomey. No nacieron para servir a los moldes impuestos por la sociedad. No estaban destinados a cuidar el hogar, ni a obedecer órdenes ajenas. Estas mujeres, marcadas por una determinación feroz y un amor inquebrantable por su pueblo, se levantaron como un ejército que no temía a nada. Es casi difícil imaginar que, mientras otros se limitaban, ellos se preparaban para el combate, guardando en el alma el misterio de la historia que los haría inmortales. Ahora dale me gusta, suscríbete al canal, solo te llevará un segundo y nos ayudarás mucho. Pero ¿quiénes eran estas mujeres capaces de tanto? ¿Cómo es que, en lugar de dejarse guiar por los caminos tradicionales, eligieron vivir como guerreros, arriesgando su propia vida por un ideal? Dahomey no solo vio soldados en ellos, vio símbolos, vio leyendas. Como una curiosidad de la historia que desafía los estándares, estas mujeres dejaron profundas huellas, no solo en las batallas, sino también en el corazón de su pueblo. Hicieron de su viaje una lección de resistencia y trazaron una trayectoria que resonaría en el tiempo. Para comprender los motivos que los movieron, es necesario adentrarse en el universo de Dahomey. Este era un reino que respiraba poder y autonomía. Un reino que no temía ampliar sus límites, manteniéndose firme en medio de los conflictos de la época. Es en este escenario donde emergen los guerreros de Dahomey, respondiendo al llamado no solo de su rey, sino del espíritu de su tierra misma. Representaron una curiosidad de la historia, un enigma que aún desafía a quienes intentan desentrañar sus motivaciones. Quizás, cuando miremos más de cerca, encontremos en estas mujeres la esencia de lo que significa luchar por lo que creemos, sin dudarlo. Al igual que ellos, ¿cuántos de nosotros hemos sentido un llamado que parecía imposible de ignorar? Escucharon el llamado de la historia y respondieron con acciones que nos dejan valiosas lecciones. Su viaje, después de todo, acaba de comenzar. Imaginemos un reino que, en medio de la diversidad de África Occidental, destacara por su grandeza y autosuficiencia. Ese era Dahomey. Con su rica cultura y su respetado poder, se ha convertido no solo en un refugio, sino en una fuerza implacable, un verdadero enigma de la historia. Allí se veneraban las tradiciones y en cada alma se sentía el orgullo de su independencia. Dahomey no era un reino cualquiera, era un territorio que cultivaba un profundo respeto, dentro y fuera de sus fronteras. ¿Qué sostuvo a Dahomey, de todos modos? En una tierra fértil y llena de riquezas naturales, floreció la sociedad con sus propias leyes, costumbres y valores. Los líderes gobernaron con mano firme y sabiduría, construyendo muros protectores contra cualquier amenaza externa. Las riquezas no se limitaban a lo material. Había una unidad y un respeto que hacían de Dahomey un lugar donde la gente estaba orgullosa de vivir. Este misterio de la historia, este reino que se cerró a los invasores, fue el lugar donde se forjarían los guerreros. Eran tiempos donde las alianzas y los enfrentamientos definían el poder de un reino. Dahomey, en medio de estas disputas, destacó por su posición estratégica y sus valientes líderes. Este era el lugar ideal para que los Agogie, los guerreros de Dahomey, prosperaran y demostraran su valía. El espíritu mismo del reino parecía nutrirlos, como si Dahomey estuviera hecho para moldear figuras legendarias. Cada elemento de esta sociedad parecía conspirar para crear algo único e inquebrantable, algo que se convertiría en una curiosidad de la historia. El tiempo, implacable, siempre pone a prueba la fuerza de cada reino. Y Dahomey no rehuyó este desafío, resistió y dejó su huella. Pero, como todo imperio, las fuerzas que lo formaron también plantearon sus propias complejidades. Y es en este contexto, en medio de tensiones y alianzas, que los guerreros emergen como figuras de fuerza y resistencia, dispuestos a defender lo que consideraban sagrado.
En el corazón de Dahomey surgió una idea audaz: formar un ejército compuesto exclusivamente por mujeres. No eran mujeres comunes y corrientes, eran las Agogie, guerreras de fuerza indomable y alma inquebrantable. En un mundo donde se esperaba que solo se ocuparan del hogar, Dahomey los veía como guardianes, símbolos de resistencia y poder. Este ejército femenino, este misterio de la historia, no nació por casualidad. Estaba moldeado por la necesidad de proteger el reino y honrar su esencia. El rey de Dahomey, consciente de la importancia de contar con defensores leales e intrépidos, hizo de los Agogie el pilar de su ejército. No veía límites a la capacidad de combate de estas mujeres. Creía que el coraje no tenía género. Bajo su mando estaban preparados para afrontar cualquier amenaza, interna o externa. Así, cada Agogie empezó a ver en el rey no solo un líder, sino un ideal, una guía a seguir. Y contrariamente a los estándares de la época, su presencia en las batallas era un enigma de la historia, desafiando las expectativas de la sociedad. Ser un guerrero Agogie significaba más que simplemente empuñar un arma. Fue una transformación de vida. Estas mujeres fueron entrenadas desde pequeñas, instruidas para superar miedos y buscar fuerza dentro de sí mismas. Lo que para otras jóvenes era una vida en común, para la Agogie se convirtió en una preparación constante, donde cada momento era una oportunidad para agudizar la mente y el cuerpo. Este camino transformador los convirtió en leyendas incluso antes de pisar el campo de batalla. Este ejército femenino fue, en sí mismo, una curiosidad de la historia que aún hoy inspira. Y como todo misterio que desafía el tiempo, la creación de los Agogie dejó profundas huellas no solo en el reino, sino también en quienes se atrevieron a enfrentarlos. Su existencia fue un mensaje para el mundo. Dahomey era un reino que desafiaba todas las expectativas, un reino donde las mujeres se convertían en la primera línea de defensa. Y así, en medio de su creación, los Agogie comenzaron a convertirse en los guerreros que marcarían para siempre la historia de Dahomey. Antes de ponerse la armadura y empuñar las armas, los Agogie pasaron por un riguroso proceso de entrenamiento. No fue fácil, ni sencillo, forjar un guerrero Dahomey. La rutina era intensa, casi brutal, llena de desafíos que moldeaban el cuerpo y el espíritu. Cada sesión de entrenamiento fue una prueba de resistencia, donde estas jóvenes aprendieron a dominar su miedo y fortalecer su mente. Para ellos, la guerra no era solo un campo de batalla, era un estado de ánimo, una preparación constante para los desafíos que deparaba el futuro. Sin embargo, la vida de estas mujeres no se trataba solo de formación. Había una hermandad inquebrantable entre las guerreras, una relación forjada por la lucha diaria y un deseo común de proteger a Dahomey. Se apoyaron mutuamente, compartieron historias, esperanzas y también miedos. En esta convivencia nacieron amistades que trascendieron el campo de batalla, creando vínculos que los fortalecieron aún más. Fue una curiosidad de la historia que, en medio de un entrenamiento tan riguroso, también floreciera una hermandad tan poderosa. Los Agogie vivían una realidad donde se requerían sacrificios a cada paso. Lejos de sus familias y alejadas de cualquier vida en común, renunciaron a los placeres y comodidades que tenían otras mujeres. Esta elección, sin embargo, la hizo con convicción y orgullo. Se entregaron en cuerpo y alma a la causa del reino, sabiendo que cada renuncia era una contribución a la protección de Dahomey. Este misterio de la historia, esta vida llena de abdicaciones, los hizo aún más intrépidos y leales a su misión, y así, preparados y moldeados por la ardua rutina y los lazos de hermandad, esperaron el momento para demostrar su valentía. La guerra era una sombra siempre presente, pero para estas mujeres también era una oportunidad de mostrar al mundo la fuerza que llevaban dentro de sí. Y a medida que se acercaban a ese destino, cada Agogie
se convirtió en un símbolo vivo del espíritu Dahomey, listo para asumir el siguiente desafío. Antes de ponerse su armadura y empuñar sus armas, los Agoye sufrieron una transformación que fue más allá de lo físico. Con cada nuevo amanecer, estas mujeres se enfrentaban a un entrenamiento severo, casi brutal, donde el cuerpo era puesto a prueba hasta el límite y la mente se forjaba como el acero. En cada golpe, en cada resistencia al dolor, aprendieron la disciplina de quien defendería un reino con su propia vida. Para ellos, la guerra comenzó allí, en sus mentes, donde forjaron el espíritu de resistencia y superación que los acompañaría para siempre. Pero en medio de esa intensa rutina, había algo que iba más allá del combate. Una hermandad indestructible, nacida del sudor y el dolor compartido. Los Agoye no eran solo guerreros, eran hermanas del alma, unidas por su amor al reino y su deseo de proteger a Dahomey. Cada noche, alrededor del fuego, intercambiaban historias y miradas que no necesitaban palabras, fortaleciendo un vínculo que el mundo exterior apenas podía imaginar. Allí nació una curiosidad por la historia, un tipo de conexión que trasciende el tiempo y el espacio, que solo quienes vivieron al lado de la muerte podían entender. Ser un Agoye requería más que coraje. Era necesario renunciar a la vida en común, renunciar al amor familiar y a los placeres del hogar. Sabían que cada paso los alejaba de lo que podría haber sido una vida pacífica, pero nunca dudaron. Había algo más grande que ellos mismos, algo que los llamaba a esta vida de sacrificio. Dahomey exigió su fuerza y ellos lo dieron todo, sin reservas. Este enigma de la historia, el deseo de sacrificar tanto por un ideal, es lo que hizo únicas a estas mujeres, seres de una determinación que el tiempo nunca borraría. Y así, mientras entrenaban, mientras se apoyaban mutuamente, los Agoye esperaban el momento para demostrar su valía. La guerra era una sombra constante, pero para estas mujeres también era el destino que las esperaba con los brazos abiertos. Cada golpe, cada sacrificio, los acercaba a ese momento, donde su coraje resonaría no solo en el campo de batalla, sino también en el corazón mismo de Dahomey. Los Agoye vivían bajo un código que no aceptaba la debilidad. No eran solo guerreros, sino guardianes de un honor que trascendía cualquier vínculo personal. Este código requería que cada uno de ellos fuera leal por encima de todo, leal al rey, al reino y a las hermanas en la batalla. Cada una de estas mujeres llevaba en su corazón la certeza de que la valentía no era solo un atributo, sino una elección diaria. Para ellos vivir con honor era tan importante como ganar una batalla, porque sin honor no habría gloria que celebrar. La lealtad entre los Agoye era tan firme que iba más allá de los límites del campo de batalla. Confiaban sus vidas unos en otros sin dudarlo. Sabían que el compromiso de uno era el compromiso de todos. No fue un pacto hecho con palabras, sino con acciones. Había una confianza silenciosa, una creencia mutua de que ninguno de los dos daría marcha atrás ante el peligro. Esta curiosidad de la historia es algo raro de ver. Eran mujeres que vivían para proteger, incluso si eso significaba sacrificar sus propias vidas. Pero, además de lealtad, el código requería valentía que iba más allá de la imaginación. Los Agoye sabían que el verdadero coraje no era la ausencia de miedo, sino la capacidad de afrontarlo. En cada misión, en cada emboscada, el riesgo era constante, pero no retrocedieron. Como ejemplos vivos de determinación, enseñaron que el coraje es una fuerza que viene del interior, una decisión de afrontar lo que venga, no por uno mismo, sino por algo más grande. Este misterio de la historia, este coraje inquebrantable, convirtió a cada uno de ellos en una leyenda. Y así, con un código de honor que guiaba sus acciones, las Agoye se convirtieron en símbolos vivientes de lo que significaba cumplir un propósito. Mientras que otras personas podían dudar o vacilar,
ellos se mantuvieron firmes, decididos y leales. El código era su identidad, su destino, y así cada guerrero, al seguir este camino, se acercaba a la gloria que le esperaba. Para los Agoye, la espiritualidad era el corazón que latía silenciosamente dentro de cada uno. Llevaban en sus rituales y creencias la fuerza invisible que alimentaba su coraje. En Dahomey, la fe no era solo una práctica, sino una parte esencial de la vida, un misterio de la historia que conectaba lo terrenal con lo sagrado. Cada oración, cada ofrenda antes de la batalla, era una invocación al mundo espiritual, un pedido de protección y fuerza para afrontar lo desconocido. Las ceremonias sagradas de los Agoye iban mucho más allá de simples rituales. Fueron momentos en los que conectaron cuerpo y alma, donde buscaron el equilibrio necesario para el combate. En estas ocasiones no eran solo guerreros, se convirtieron en mediadores entre los reinos físico y espiritual. Fue una curiosidad de la historia observar la forma en que su fe iba mucho más allá de la fuerza bruta, convirtiéndolos en figuras casi sagradas, como si llevaran una misión encomendada por los propios dioses. Estos guerreros creían que el coraje provenía de un lugar divino y profundo, y los rituales reforzaban este vínculo. En cada batalla se sentían acompañados por fuerzas invisibles, como si sus almas estuvieran protegidas. Para ellos, el poder de la fe era tan real como sus espadas y escudos. Creían que no estaban solos, que su lucha estaba apoyada en seres ancestrales, y eso los hacía imbatibles. Este enigma de la historia hace de su espiritualidad algo que aún intriga a quienes intentan comprenderla. Así, movidos por la fe y protegidos por fuerzas que creían divinas, los Agoye afrontaron el campo de batalla con una determinación casi sobrenatural. Su espiritualidad fue, sin duda, un arma invisible, un escudo contra el miedo, y al mismo tiempo, un vínculo indestructible con sus raíces. Y cada paso dado con esta fuerza espiritual los acercaba aún más al destino que les esperaba. Los Agoye no solo eran hábiles en el uso de armas, dominaron un arte que mezclaba astucia y fuerza. En sus manos, cada arma adquirió un propósito preciso, casi como una extensión de sus propios cuerpos. Armas afiladas, lanzas y hasta espadas fueron elegidas con el cuidado de quien sabe que, en ese momento, la diferencia entre la vida y la muerte podría depender de un golpe certero. Este misterio de la historia de los guerreros de Dahomey se expresaba en la precisión mortal de cada movimiento. Pero los Agoye sabían que la victoria no se lograba únicamente mediante la fuerza. La inteligencia fue su mayor aliado. Estudiaban atentamente a sus enemigos, adaptándose al terreno y explotando sus debilidades. En cada pelea desarrollaron estrategias únicas, creadas para sorprender y desestabilizar a quienes se atrevieron a enfrentar a Dahomey. Era una curiosidad de la historia ver cómo dominaban el arte del combate psicológico, creando miedo incluso antes de que comenzara la batalla, dejando claro que enfrentarlos no sería una tarea fácil. Cuando comenzó la batalla, cada uno de sus movimientos estaba planeado, cada golpe calculado. Los Agoye tenían una presencia imponente, como si la tierra misma los guiara. Cuando vieron a sus enemigos, se movieron con gracia letal, combinando fuerza con la ligereza de quien sabe exactamente lo que está haciendo. Y esta combinación de habilidades los hacía prácticamente invencibles, una fuerza que parecía estar protegida por un poder mayor. Este enigma de la historia se refleja en el respeto que los luchadores modernos todavía tienen por sus técnicas. Así, con armas afiladas y mentes aún más agudas, los Agoye se prepararon para cualquier desafío. Cada batalla era una oportunidad para demostrar no solo sus habilidades, sino también el espíritu imbatible que los hacía legendarios. Y, con esta mezcla de fuerza y estrategia, estas mujeres continuaron escribiendo su historia, listas para afrontar la próxima pelea. Los Agoye no eran solo un ejército,
Eran el orgullo de Dahomey, una presencia que inspiraba asombro y respeto. En la sociedad, cada guerrero representaba una parte de la fuerza y la identidad del reino, un misterio de la historia que recordaba a todos el poder que emanaba de sus tierras. Estas mujeres no eran vistas como simples luchadoras, fueron verdaderas heroínas, reflejo de la resistencia y valentía de un pueblo que luchó por su soberanía. Su influencia fue más allá del campo de batalla. Los Agogie eran símbolos de disciplina y lealtad, y su postura impactaba incluso a aquellos que nunca habían empuñado un arma. En las ceremonias, celebraciones y tradiciones de Dahomey, las guerreras jugaron un papel central, demostrando que el valor de una nación no está solo en sus líderes, sino en todos los que la defienden. Esta curiosidad por la historia mostró a la gente la importancia de luchar y sacrificarse por el bien común. Para muchas mujeres jóvenes, las Agogie eran un ejemplo a seguir. Vieron en ellos la posibilidad de un destino diferente, de una vida en la que podrían ser más de lo que la sociedad esperaba. Las niñas que crecían en Dahomey sabían que, si querían, algún día podrían luchar junto a estas leyendas vivientes, protegiendo a sus familias y al reino mismo. Esta aspiración hizo que las Agogie fueran aún más veneradas, creando una nueva generación que se inspiró en el coraje de estas mujeres. Y así, como pilares de su sociedad, los Agogie continuaron desempeñando un papel esencial en Dahomey. Eran más que guerreros, eran el orgullo del reino, la fuerza que unía al pueblo, y les recordaba que el coraje siempre encuentra su lugar. Y, si bien su presencia inspiró a todos, su historia continuó desarrollándose como un capítulo que todavía tenía mucho que revelar. Dahomey era un reino que respiraba independencia y orgullo, pero los vientos de oscuros cambios comenzaron a soplar con la llegada de los europeos. Las invasiones representaron una amenaza que iba más allá de una simple guerra. Fueron el presagio de un choque entre mundos, entre la fuerza tradicional de Dahomey y el avance implacable del colonialismo. La llegada de los extranjeros trajo consigo un misterio de la historia que trajo miedo y desconfianza. Una batalla que no fue solo física, sino también cultural. El reino se estaba preparando para preservar sus raíces y los Agogie estaban a la vanguardia de esta resistencia. Comprendieron que esta guerra no se parecía a nada que hubieran enfrentado jamás. Los colonizadores llegaron no solo con armas, sino también con ideologías que desafiaban la esencia de Dahomey. Cada batalla fue un intento de mantener viva una historia que los europeos intentaban subvertir. Fue una curiosidad de la historia ver a un pueblo luchar no solo por su tierra, sino por su propia identidad. A cada avance europeo, Dahomey respondió con resiliencia, y los Agogie, con su valentía, se convirtieron en el símbolo de esta resistencia. No temían el poder militar superior de los extranjeros, pues sabían que portaban algo que iba más allá de las armas, el espíritu de Dahomey. Incluso frente a un enemigo que parecía invencible, lucharon con una fuerza casi mística, mostrando al mundo que el deseo de libertad era mayor que cualquier ejército. Este enigma de la historia muestra la valentía de un reino que se negó a rendirse, y así, en medio de los enfrentamientos y presiones del avance europeo, los guerreros de Dahomey lucharon para preservar su hogar, su historia y todo lo que amaban. Cada batalla fue más que una simple defensa. Fue una declaración al mundo de que Dahomey existía y resistiría, incluso frente a los mayores desafíos que estaban por venir. Los Agogie se hicieron famosos en batallas legendarias, enfrentamientos que todavía hoy se recuerdan como ejemplos de coraje y resistencia. En cada batalla se enfrentaron a enemigos a los que superaban en número y armas, pero no en espíritu. Se movían como uno solo, un ejército guiado por una fuerza que parecía sobrenatural. Cada una de estas luchas se convirtió en un misterio en la historia, un episodio que reveló la determinación de mujeres dispuestas
a dar su vida por el reino de Dahomey. Entre sus batallas más emblemáticas estuvo la que libraron contra un ejército invasor bien equipado, donde su estrategia y ferocidad dejaron perplejo al enemigo. Los Agoye, con su táctica precisa, consiguieron darle la vuelta al partido, incluso cuando todo parecía perdido. Esta victoria, una curiosidad de la historia, mostró al mundo que el poder de Dahomey no se basaba solo en las armas, sino en la fuerza de un ideal. Se enfrentaron a la muerte con valentía, convirtiendo el miedo en un arma contra los invasores. Pero no fue solo la victoria lo que los hizo memorables. También fueron las pérdidas, los momentos en que, aún rodeados y en desventaja, lucharon hasta el último suspiro. Estas sangrientas batallas se convirtieron en prueba de la lealtad inquebrantable de los Agoye. Cuando uno caía, otro ocupaba su lugar, por lo que el espíritu de lucha nunca se extinguió. Este enigma de la historia es lo que hace que estas batallas sean tan emblemáticas, mostrando que, para ellos, la derrota nunca fue una opción. Así, cada batalla registró en la historia de Dahomey un capítulo de sacrificio y de gloria. Los Agoye, en su valentía, fueron más allá del campo de batalla y se convirtieron en leyendas vivientes de un reino que se negó a doblegarse. Y a medida que avanzaba el tiempo, continuaron recorriendo su camino de valentía, preparados para la próxima pelea que les esperaba. Cuando los europeos llegaron a Dahomey, se enfrentaron a algo que desafiaba por completo su comprensión. Mujeres armadas y entrenadas con una presencia que inspiraba respeto. Para los extranjeros, los Agoye eran más que una curiosidad histórica. Eran una fuerza casi mítica, un ejército femenino que rompió con todo lo que sabían sobre la guerra y la sociedad. La visión de estos guerreros fue impactante, y su coraje hizo que los europeos sintieran una mezcla de fascinación y miedo. Los exploradores y comerciantes no se anduvieron con rodeos al describir a estas mujeres. Muchos informaron, en tono sensacionalista, cómo lucharon con una ferocidad inimaginable. Para ellos, los Agoye eran un enigma de la historia, una aberración de una cultura que no se alineaba con los estándares occidentales. Cada informe llevaba una dosis de exageración y misterio, donde los guerreros eran vistos casi como criaturas sobrenaturales, dotadas de una fuerza y una valentía que parecía irreal para quienes venían de muy lejos. Las descripciones europeas también revelaron un choque cultural, una completa sorpresa al ver a las mujeres en roles que, en sus países, eran exclusivos de los hombres. Los Agoye, con su valentía y lealtad inquebrantable, representaban una afrenta al status quo europeo, un recordatorio de que el mundo era vasto y estaba lleno de secretos que aún no entendían. Esta curiosidad por la historia fue lo que hizo que cada relato europeo fuera tan intrigante, mostrando que, para ellos, Dahomey era un lugar donde lo imposible se hacía realidad. Así, en palabras de los europeos, los Agoye se convirtieron en leyendas, figuras casi mitológicas que parecían existir fuera del tiempo y la lógica. Lo que vieron en Dahomey fue algo que nunca pudieron encontrar en casa, y mientras escribían sobre ellos, los guerreros continuaban sus viajes, ajenos a las miradas extranjeras y dispuestos a defender su hogar contra cualquier invasor que se atreviera a desafiarlos. En tiempos oscuros, cuando la trata de personas se expandía por África, los Agoye se destacaron como defensores de Dahomey contra los horrores de la esclavitud. Mientras otras naciones sucumbían al comercio de sus propios hijos, Dahomey se convirtió en un baluarte de resistencia. Los guerreros afrontaron esta amenaza con la misma ferocidad con la que lucharon en el campo de batalla, transformándose en una curiosidad de la historia, un símbolo vivo de la lucha contra la opresión y la sumisión. Patrullaban las fronteras, protegiendo a la gente de los traficantes que se acercaban como sombras, con falsas promesas y nefastas intenciones. Para los Agoye, esta misión iba más allá de una simple obligación.
era una cuestión de honor y de humanidad. Cada persona rescatada, cada enemigo eliminado, era una victoria que resonaba en el corazón de Dahomey. Este misterio de la historia, donde las mujeres lucharon contra la esclavitud, reveló un lado de compasión y lealtad que no se vio en ningún otro lugar. Pero la lucha contra la trata de personas no fue solo física, también fue una batalla psicológica. Los Agogie necesitaban estar siempre un paso por delante, conociendo las rutas y planes de los traficantes, anticipando sus movimientos. Para ellos, proteger la libertad de su pueblo era una vocación sagrada, y esta lucha constante los convertía en una fuerza casi imbatible. En cada acción, en cada rescate, dejaron claro que Dahomey no era un lugar donde se toleraría la esclavitud. Esta determinación fue un enigma de la historia, una resistencia que inspiró incluso a otras naciones. Así, como guardianes de la libertad de Dahomey, los Agogie se convirtieron en símbolos de un reino que se negaba a ser subyugado. Cada victoria contra los traficantes fue más que un triunfo personal. Era una promesa para el futuro, una garantía de que su historia no quedaría empañada por la servidumbre. Y, mientras mantenían esta vigilancia, los guerreros continuaron escribiendo su propia historia, una historia de libertad y valentía que duraría para siempre. Dahomey era un reino arraigado en sus tradiciones, pero la llegada de extranjeros trajo un nuevo tipo de amenaza: la influencia cultural. Ideas y costumbres que venían del exterior comenzaron a infiltrarse, cuestionando y desafiando lo que había sido sagrado durante siglos. Para los Agogie, estos cambios fueron una curiosidad de la historia, un intento de romper el vínculo entre el pueblo y sus raíces. Sabían que proteger el reino no era solo una cuestión de luchar contra los invasores, sino también de mantener viva la esencia de Dahomey. Las tensiones aumentaron a medida que algunos dentro del reino se sintieron atraídos por las promesas y el atractivo de una vida diferente. Los extranjeros trajeron bienes, ideas y prácticas que comenzaron a socavar las tradiciones locales. Este conflicto interno entre tradición y novedad fue un enigma de la historia, un desafío invisible que amenazaba el corazón mismo del reino. Los Agogie, firmes en sus valores, se encontraron ante una nueva lucha, en la que necesitaban no solo empuñar las armas, sino también preservar el alma de Dahomey. Para ellos, la tradición era más que un conjunto de costumbres, era la identidad, el espíritu de un pueblo que había resistido durante generaciones. Los guerreros sabían que, sin sus raíces, el reino perdería su fuerza, su razón de ser. Cada uno de ellos llevaba esta responsabilidad como un escudo invisible, una misión de proteger no solo las fronteras físicas, sino también las espirituales de Dahomey. Y, incluso frente a la presión extranjera, se mantuvieron firmes, fieles a la historia y a los valores que los moldearon. Así, en medio de un reino dividido entre lo viejo y lo nuevo, los Agogie quedaron como guardianes de lo que consideraban sagrado. Sabían que la verdadera batalla a menudo no estaba en el campo, sino en resistir lo que amenazaba con diluir la identidad de Dahomey. Y, mientras continuaban con su misión, los guerreros demostraron al mundo que no hay mayor fuerza que la de un pueblo fiel a sus raíces. Los Agogie tenían una presencia poderosa en una sociedad donde el papel de la mujer, en muchos reinos, todavía se limitaba al hogar. En Dahomey, sin embargo, estas mujeres extraordinarias ocuparon un espacio prácticamente inaudito, convirtiéndose en un símbolo de fuerza e independencia en un mundo predominantemente patriarcal. Este misterio de la historia nos fascina hasta el día de hoy, ya que demostraron que el liderazgo y la valentía no conocen género. En una sociedad de reglas estrictas, las Agogie rompieron las normas y redefinieron lo que significaba ser mujer. Para la gente de Dahomey, ver a las mujeres en primera línea era un motivo de orgullo y respeto. Cada guerrera representó el coraje de un reino que no tuvo miedo de confiar su destino en manos femeninas.
destacaron no solo por su fuerza física, sino por el espíritu inquebrantable que los guiaba, haciéndolos vistos como iguales entre sus compañeros. Esta interesante historia revela un escenario donde el valor se medía por el compromiso y la lealtad, y los Agogie lo demostraron en cada batalla. Este espacio que ocupaban los guerreros creaba una especie de inspiración silenciosa. Las jóvenes de Dahomey miraron a estas figuras legendarias y vieron la posibilidad de un destino diferente, un camino que podría ir más allá de los límites impuestos por la sociedad. Cada Agogie fue una promesa de cambio, una demostración de que cualquier barrera se puede superar con determinación. Este enigma de la historia nos recuerda que el verdadero coraje es el que rompe las cadenas invisibles que muchas veces nos impone la sociedad. Por tanto, los Agogie no eran solo guerreros, eran agentes de transformación, un recordatorio de que la fuerza femenina es una fuerza de la naturaleza. Y, al continuar con su papel en el reino, le mostraron a cada generación que el poder no está en las reglas, sino en el corazón que los desafía. Y la historia de estas mujeres continuó, un ejemplo vivo de cómo la determinación puede reescribir los destinos. El fin de Dahomey no llegó de repente, sino como una sombra que avanzaba lentamente, tragándose la luz de su independencia. Las fuerzas colonizadoras, con armamento avanzado y estrategias crueles, rodearon el reino hasta el punto de ruptura. Pero, incluso ante lo inevitable, los Agogie no abandonaron su misión. Estos guerreros, que habían sido la fuerza del reino durante tanto tiempo, se estaban preparando para una última batalla, sabiendo que estaban luchando no solo por Dahomey, sino también por su propia historia. La batalla final de los Agogie fue una demostración de valor que resuena hasta el día de hoy. Incluso en desventaja, estas valientes mujeres enfrentaron al enemigo con una furia que solo quienes luchan por su hogar podrían tener. Cada golpe, cada estrategia, fue un intento de mantener en pie lo que quedaba de su mundo. Este momento, curiosidad de la historia, es recordado como la última llama de resistencia que se negaba a apagarse, una lucha de honor y orgullo hasta el último aliento. Para los guerreros, la caída del reino no fue solo una derrota, fue la pérdida de todo lo que amaban y defendían. Sabían que una vez tomado, Dahomey nunca volvería a ser el mismo, pero aún así, su coraje permaneció inquebrantable. Este enigma de la historia nos muestra que los Agogie no temían a la muerte ni a la derrota. Lo que temían era ver desmoronarse la libertad de su pueblo ante sus ojos. Y, con ese dolor en el pecho, lucharon como si cada segundo pudiera cambiar su destino. Así, en las ruinas de lo que fue Dahomey, los Agogie dejaron la huella de la eterna resistencia. Puede que la batalla haya terminado, pero el espíritu de estas mujeres permanece, como un eco que atraviesa el tiempo. Y, al cerrar este capítulo de gloria y sacrificio, abrieron otro, donde el legado de su valentía se extendería por el mundo. Con la caída de Dahomey, muchos de los Agogie se enfrentaron a un destino cruel e incierto. Capturadas, separadas de sus hermanas en la batalla, fueron arrojadas a una realidad que desafiaba todo lo que conocían. Para estas mujeres, que habían luchado tan duro por la libertad, la captura era un dolor casi imposible de soportar. Este misterio de la historia, donde las guerreras quedaron prisioneras, representa un giro doloroso, donde las leyendas vivas de un reino fueron subyugadas por la brutalidad de la guerra. Algunos fueron llevados a tierras lejanas, vendidos como mercancías, sin que se reconocieran sus habilidades e historias. Para estos nuevos propietarios, los Agogie eran solo cuerpos para explorar, ignorando la grandeza y la resistencia que portaban. Fue un final cruel para alguien que dedicó su vida a defender a Dahomey. Esta curiosidad por la historia revela cuán indiferente puede ser el mundo ante las trayectorias individuales, ante las batallas personales que cada uno de ellos enfrentó.
Pero incluso en la adversidad, muchos de estos guerreros mantuvieron viva la llama de quienes eran. Ya no podían portar armas, pero llevaban dentro el espíritu de Dahomey, un recordatorio constante de que la libertad era su derecho. Este enigma de la historia muestra que, aunque físicamente encarcelados, los Agoji nunca fueron realmente subyugados. En sus mentes, el orgullo y la fuerza quedaron intactos, y, en cada gesto, demostraron que la verdadera libertad va más allá de cualquier cadena. Y así, incluso en un destino que parecía robarles todo, los Agoji continuaron existiendo como símbolos de resistencia. Sus vidas habían cambiado, pero el legado que dejaron en Dahomey todavía resonaba. Y, a medida que avanzaban, marcados por el dolor de la separación, cada uno llevaba consigo la historia de un reino que, aunque derrotado, nunca sería olvidado. Con el paso de los años, las historias de los Agoji cobraron vida propia, convirtiéndose en leyendas que traspasaron las fronteras de Dahomey. Lo que representaban para su pueblo comenzó a resonar en todo el mundo, fascinando a todos los que escuchaban sobre estos guerreros imbatibles. El tiempo, en lugar de borrarlos, hizo de sus trayectorias un misterio de la historia, un símbolo de la lucha por la libertad y de la fuerza inquebrantable que solo poseen las grandes almas. Los Agoji se han convertido en iconos de un pasado que se resiste al olvido. Para el pueblo de Dahomey, estas mujeres nunca fueron olvidadas. Sus recuerdos se mantuvieron vivos en canciones, historias y rituales que se transmitieron de generación en generación. Con cada recuerdo, la gente recordó el coraje y el sacrificio que hicieron de Dahomey un reino respetado y temido. Esta curiosidad de la historia, donde el poder femenino queda inmortalizado en las tradiciones de un pueblo, muestra que el legado de los Agoji es algo que trasciende el tiempo, algo que vive en los corazones de todos aquellos que valoran el coraje. Y más allá de las fronteras de Dahomey, el legado de Agoji continuó extendiéndose, llegando incluso a las mentes y los corazones de personas que nunca los conocieron. Se han convertido en un ejemplo para quienes buscan libertad y justicia, una inspiración para mujeres y hombres que enfrentan sus propias batallas. Este enigma de la historia muestra cómo la lucha de un pequeño grupo de mujeres puede tener eco en todo el mundo, convirtiéndose en una fuerza que inspira hasta el día de hoy. Así, los Agoji dejaron de ser solo guerreros y se convirtieron en leyendas vivientes, eternos ejemplos de determinación y fuerza. Su legado continúa iluminando a quienes buscan propósito y coraje, recordando al mundo que la verdadera fuerza no reside solo en las armas, sino en el corazón que se atreve a desafiar lo imposible. Y, aunque su leyenda se perpetúa, permanecen inmortales en la historia y en la memoria de todos los que se atreven a soñar con la libertad. Las historias de los Agoji, con su fuerza y resistencia, no se limitaron al pasado. Con el paso de los años, comenzaron a inspirar a artistas, escritores y cineastas, convirtiéndose en símbolos culturales. En el arte, estos guerreros tomaron forma en pinturas y esculturas, expresiones que buscaban capturar la intensidad de su espíritu indomable. Este misterio de la historia, donde figuras de un reino lejano se convirtieron en musas para diferentes generaciones, demuestra el poder que tienen sus viajes para atravesar el tiempo y llegar a nuevos públicos. En la literatura, las Agoji fueron retratadas como leyendas vivientes, personajes que simbolizaban la lucha por la libertad y la resistencia femenina. Se han escrito libros sobre sus batallas, sobre su coraje y determinación. Estas obras literarias no solo narraron hechos históricos, sino que también utilizaron Agoji para discutir temas de opresión, identidad e igualdad. Esta curiosidad de la historia demuestra que, en la ficción y la realidad, el impacto de estos guerreros es una fuente inagotable de inspiración para quienes escriben sobre desafíos y superación. Y en el cine, Agoji ganó aún más alcance. Las películas y documentales
buscaron llevar a la pantalla la esencia de sus vidas, la ferocidad con la que lucharon y el amor por su pueblo. En cada escena, el espectador es transportado a un mundo de misterio y valentía, donde las mujeres desafían las normas y reescriben su propio destino. Este enigma de la historia transformado en narrativa cinematográfica permite al público actual conectarse con la intensidad de sus historias, como si Dahomey todavía viviera en cada cuadro. Así, desde las artes visuales hasta las pantallas de cine, Agoge continúa influyendo en la cultura contemporánea. No son solo personajes de un pasado lejano, son inspiraciones vivas que recuerdan a todos que el coraje, la fuerza y la lucha por la justicia son valores eternos. Y mientras la cultura sigue dando forma a sus recuerdos, los guerreros de Dahomey siguen vivos, desafiando a generaciones a revivir el espíritu de resistencia que tanto apreciaban. Con el tiempo, la historia de los Agoge fue redescubierta. El mundo, que antes ignoraba la existencia de este ejército femenino, comenzó a sorprenderse al conocer sobre las guerreras de Dahomey. Historiadores e investigadores de diferentes partes del globo han dedicado años de estudio para reconstruir la memoria de estas extraordinarias mujeres, sacando a la luz un misterio de la historia que desafía siglos de olvido. Con cada investigación, con cada descubrimiento, la imagen de Agoge se volvió más vibrante y grandiosa. Los estudios revelaron un lado poco conocido de la historia africana, destacando el papel de las mujeres en las luchas que marcaron el continente. Y el reconocimiento no provino solo del mundo académico. Los movimientos culturales y sociales comenzaron a exaltar los Agoge como símbolos de fuerza y resistencia. Este rescate histórico, una curiosidad de la historia que antes era desconocida para muchos, ahora se celebra como un ejemplo de que las narrativas de valentía merecen ser recordadas, honradas y contadas. Este reconocimiento global trajo visibilidad e inspiración, especialmente a las mujeres, que veían a Agoge como una representación de poder y determinación. En congresos, museos y eventos se celebra su trayectoria, generando una conexión con culturas que también tienen sus propias luchas. Este enigma de la historia, que ha encontrado reconocimiento en los tiempos modernos, demuestra que el valor de una historia reside en su capacidad de inspirar y conmover a generaciones. Así, desde las ruinas de Dahomey hasta las grandes capitales del mundo, las Agoge siguen brillando. No solo fueron redescubiertos, fueron consagrados como íconos globales de resistencia y coraje. Y a medida que su leyenda continúa difundiéndose, la historia de estos guerreros encuentra nuevas formas de ser contada, como si estuvieran destinados a nunca ser olvidados. Hoy en día, las Agoge son vistas como precursoras de una lucha que aún continúa: la búsqueda de la igualdad y el empoderamiento femenino. En una época donde la mayoría de las mujeres estaban limitadas a roles secundarios, estas guerreras demostraron que la fuerza y el liderazgo también eran parte de la identidad femenina. Inspiran al movimiento feminista contemporáneo, que ve en su historia un ejemplo real de valentía y superación. Este misterio de la historia nos recuerda que, mucho antes del feminismo moderno, había mujeres dispuestas a desafiar las normas. Los Agoge nos enseñan que el poder femenino no se limita a un tiempo o lugar. Es una constante, algo que trasciende culturas y generaciones. Las mujeres de todo el mundo ven en ellos un recordatorio de que el coraje y la determinación no conocen barreras. Esta curiosidad histórica resalta cómo las trayectorias de los guerreros de Dahomey son, de hecho, una extensión de una lucha que sigue viva hasta el día de hoy, una lucha por la voz y el reconocimiento. Además, los Agoge han demostrado que el liderazgo femenino puede ser una fuerza revolucionaria. Desafiaron las expectativas, redefinieron el papel de la mujer y se convirtieron en símbolos de resistencia que inspiran a todos.
Este enigma de la historia sirve como un poderoso recordatorio para el movimiento feminista actual. La fuerza que tienen las mujeres es innegable, y su impacto va más allá de lo que se puede medir. Agogie son una prueba de que el liderazgo femenino es, y siempre ha sido, una fuerza esencial de transformación. Así, en el contexto contemporáneo, los guerreros de Dahomey se convierten en fuente de inspiración para una nueva generación. Las mujeres de todo el mundo encuentran en ellas la motivación para seguir luchando, para construir su propio legado de valentía y superación. Y, mientras la historia de Agogie resuena, continúa tocando y transformando el mundo, mostrando que el poder femenino es eterno. El legado de Agogie resurge con fuerza en un momento en el que se celebra y fortalece el orgullo africano. Hoy en día, hay un movimiento creciente para valorar la historia y las raíces del continente, y los guerreros de Dahomey se han convertido en un poderoso símbolo de este renacimiento. Su trayectoria representa una curiosidad de la historia que inspira a jóvenes africanos y descendientes de todo el mundo a venerar con orgullo su pasado, a reconocer que hay héroes y heroínas en sus propias culturas, historias que nunca debieron haber sido olvidadas. Estos guerreros, que alguna vez defendieron Dahomey, ahora inspiran movimientos que celebran la cultura africana en sus múltiples formas. El renacimiento del orgullo africano encuentra en Agogie una auténtica fuente de fuerza y resiliencia, un recordatorio de que, antes de las narrativas impuestas por el colonialismo, existieron reinos y guerreros legendarios. Este misterio de la historia se celebra no solo en los recuerdos, sino en expresiones artísticas, canciones, danzas y festivales que exaltan la grandeza del espíritu africano. Para muchos, Agogie simboliza la reconexión con una historia rica y multifacética, un patrimonio que va más allá de las fronteras físicas. Este patrimonio es una fuerza invisible que une a las comunidades y despierta un sentido de pertenencia. Es un enigma de la historia cómo estos guerreros, que lucharon con armas y coraje, ahora sirven como ancla de identidad para quienes buscan en sus raíces africanas una parte esencial de quiénes son. Representan la fuerza indomable de una cultura que nunca dejará de existir. Entonces, con la herencia Agogie resaltada, el orgullo africano continúa creciendo. Se han convertido en más que leyendas. Son el espíritu vivo de una África que se mantiene firme, fuerte y orgullosa de sus orígenes. Y, aunque se siguen celebrando sus historias, el mundo es testigo del impacto duradero de estos guerreros que, incluso después de siglos, siguen inspirando a quienes se identifican con su legado. Los Agogie nos dejaron más que historias de batallas. Nos dejaron lecciones eternas sobre coraje, lealtad y propósito. Nos enseñan que la verdadera fuerza viene de dentro, de aquello en lo que creemos y estamos dispuestos a defender. Sus vidas muestran que luchar por un ideal es un acto de profunda humanidad, un misterio de la historia que resuena en todas las épocas. Incluso cuando el mundo parece hostil, nos recuerdan que es posible levantarnos y afrontar lo que se nos presente con determinación y honor. El viaje de los guerreros Dahomey nos inspira a cuestionarnos lo que realmente nos importa, a buscar un propósito que vaya más allá de nuestras propias limitaciones. Representan la libertad y el orgullo de ser quienes somos, de vivir nuestras verdades sin miedo. Esta curiosidad de la historia es una invitación a todos aquellos que buscan el sentido de la vida. Es la certeza de que, cuando tenemos algo que proteger, somos capaces de realizar hazañas extraordinarias. Las Agogie eran mujeres corrientes, pero se convirtieron en leyendas vivientes. En cada desafío que enfrentamos, su historia nos motiva a no rendirnos, a buscar dentro de nosotros esa fuerza que quizás ni siquiera sabemos que existe. Este enigma de la historia nos recuerda que, por incierto que sea el camino, lo que importa es avanzar con convicción e integridad. Las Agogie
nos muestran que cada batalla, ya sea interna o externa, es una oportunidad de crecimiento, una oportunidad para descubrir la grandeza que llevamos en nuestro propio espíritu. Y así, al reflexionar sobre el legado de los guerreros de Dahomey, nos damos cuenta de que su lucha sigue viva en cada uno de nosotros. Su coraje se vuelve nuestro, y sus lecciones nos desafían a vivir con el mismo fervor y propósito. Que todos encontremos nuestra propia razón para luchar, y que sus historias inspiren a generaciones venideras a buscar libertad, honor Con y solo fuerza un peso mexicano inquebrantable. puedes hacer la diferencia. Tu donación es crucial para que podamos seguir desentrañando los misterios de la historia y trayendo contenido único para ti. Cada contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a mantener el canal activo y a explorar aún más secretos del pasado. Dona lo que sientas en el corazón. El enlace está en el primer comentario fijado. Juntos podemos preservar el pasado e inspirar el futuro.